Hola, buenos días, bienvenidos amigos de Cima 360. Hoy es domingo 14 de marzo y vamos a tratar un tema que está caliente en esta semana y por lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a abordar la situación de Bolivia, todo lo que viene sucediendo en este país en las últimas horas, que es de manera impresionante. Se han suscitado una serie de acontecimientos que quizás muchos no esperábamos o no pensábamos que pudiesen llegar a ocurrir. ¿Con quién vamos a estar el día de hoy? ¿Con quién vamos a tener el gusto de compartir? Vamos a estar conversando pues con una persona realmente destacada en Bolivia, Interamericana. Estoy hablando de doctor Sánchez, abogado en Derecho Constitucional, politólogo, máster en Ciencia Política y en Sociología, catedrático en el área, pues en la universidad, pues da clase en el ámbito de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Además es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Él nos acompaña el día de hoy y va a estarnos aclarando qué es lo que está pasando en Bolivia, cómo es posible que hayan detenido a la expresidenta Yanine Áñez y cómo es posible que se dé toda esta persecución después de que hace un par de años nosotros habíamos visto que había existido una renuncia por parte del expresidente Evo Morales. Beatriz Galindo, buenos días, de Cima. Buenos días a todos, un gusto saludarles y por supuesto también estar en contacto en esta oportunidad con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien siempre nos mantiene muy al tanto de lo que está sucediendo en Latinoamérica, sobre todo con los procesos políticos, las libertades y hacia dónde camina realmente nuestra región en este sentido. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, un saludo a ustedes y a su programa, a toda la audiencia tan importante que tienen. Y gracias por la entrevista. Doctor Berzaín, ¿qué es lo que está pasando actualmente en Bolivia? Explíquenos un poco. Bueno, el escándalo que se ha suscitado es que el régimen boliviano ha puesto en captura y ha empezado a tomar presos y ha tomado presa a la expresidenta interina Yanine Áñez. Ahora, para entender esto necesitamos un poco de historia. Y la historia es que Bolivia es una de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. Dictadura que se implanta el año 2006 con la llegada de Evo Morales al poder, pero que en verdad empieza con el quiebre de la democracia que se hace con el golpe de Estado del 17 de octubre del 2003, cuando Evo Morales y sus cómplices rompen la democracia en Bolivia, establecen un denominado pacto, una agenda de octubre, donde piden que iban a hacer una asamblea constituyente. Deterioran el sistema democrático. Evo llega al poder el año 2006, en enero del 2006, y pone en marcha su asamblea constituyente en base a falsificaciones y en base a fraudes que comete del texto de la Constitución de la República de Bolivia. El pueblo boliviano se le opone, produce masacres, la masacre de El Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, la masacre de Sucre, persigue a 6 de los 9 gobernadores de Bolivia, encarcela a algunos, ha tenido al gobernador de Pando por más de 10 años en la cárcel, exilia a otros y logra aprobar su constitución. Su constitución, que la aprueba finalmente luego de más falsificaciones y fraudes en el año 2009, suplanta a la República de Bolivia y crea el Estado Plurinacional de Bolivia. Y el Estado Plurinacional de Bolivia no es otra cosa que una constitución castrochavista, la copia de los principios, entre comillas, constitucionales de Cuba y Venezuela para dominar un país y tener el gobierno a perpetuidad. Y así avanza. En esa constitución había establecido la reelección, porque la reelección inmediata en Bolivia está prohibida, y él introduce primero una reelección inmediata por una vez. Va a elecciones el año 2009, obviamente presenta un triunfo con fraude electoral. Cuando se vence su mandato el 2014 se vuelve a presentar y la gente le dice, pero ya
de acuerdo a tu propia constitución, estás 2 veces reeligiéndote, y su Tribunal Constitucional dice que no, que era la primera vez porque como la República de Bolivia había fenecido, en el Estado plurinacional era la primera reelección, y se reelige. Pero cuando quiere hacer lo mismo de nuevo, hace un referéndum constitucional donde él plantea la reelección indefinida y pierde el referéndum el año 2016. Bolivia le dice no el 21 de febrero. Entonces empieza una serie de manipulaciones que llevan de nuevo a una decisión de su Tribunal Constitucional prevaricador, que dice que él tiene el derecho humano de ser candidato indefinidamente. Y así llegamos a las elecciones del 2019, donde él hace un fraude horrible, además de ser un candidato inhabilitado. El fraude es evidenciado en tiempo real, en vivo y en directo por la televisión mundial, es certificado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. El pueblo emprende un movimiento de resistencia civil. Evo Morales se asusta, renuncia y se va. Y cuando Evo Morales se va, que esto es noviembre del 2019, en el marco de su propia constitución dictatorial se pone en marcha un proceso de sucesión. Como él se va con su vicepresidente, queda la estructura del Senado para nombrar a alguien que gobierne Bolivia, y eso le toca fortuitamente a Yanine Áñez. Yanine Áñez, una senadora de la oposición funcional al régimen, porque funcionaba con el régimen, que no había participado en las movilizaciones de resistencia civil, que se vuelve presidente. Y empieza una presidencia que le da el mandato al pueblo boliviano de hacer la transición de esa dictadura a la democracia y de celebrar lo más rápidamente posible elecciones libres y limpias. Y empieza un gobierno auspicioso, pero de inmediato Evo Morales, que había escapado a México, instruye por teléfono producir masacres, y produce masacres, agresiones, bloqueos a las ciudades, quería asfixiar y matar de hambre a las ciudades de La Paz y Cochabamba. Produce eso en la zona del Alto, una zona que se llama Sencata, reproduciendo la masacre que hizo el año 2003 para derrocar a Sánchez Lozada, y hace otra masacre igual en la zona de Sacaba, en Cochabamba. El gobierno interino empieza un proceso que en lugar de aplicar la ley llama pacificación, y empieza una situación de permitir impunidad creciente a Evo Morales y a sus cómplices. Después de eso, la presidenta Yanine Áñez, encargada de hacer elecciones libres y limpias, se vuelve candidata presidencial y destroza el proceso de imparcialidad que debía conducir. Después de eso llega la pandemia. Después de eso el gobierno de Yanine Áñez decide aplicar las leyes de la dictadura, porque lo que debió hacer Yanine Áñez era con un decreto presidencial cesar la constitución falsificada de la dictadura y declarar en vigencia la constitución de la República de 1967, reformada el año 94. Inexplicablemente no lo hace y se queda Yanine Áñez gobernando un gobierno con la asamblea, con el poder legislativo de la dictadura y con el poder judicial de la dictadura, al que nunca toca. Entonces cogobierna con la dictadura, con las leyes de la dictadura, con la constitución de la dictadura, y ese proceso lleva a la corrupción del gobierno, que en lugar de ser un gobierno de transición se vuelve un gobierno de continuidad, y que se resume 11 meses de gobierno en un periodo en el que salió el dictador pero no salió la dictadura. Y eso nos lleva a una elección que se celebra el año pasado en octubre, donde con fraude electoral preestablecido, el candidato señalado por Evo Morales, que es Arce Catacora, presenta un triunfo con un fraude colosal, un triunfo con más del 50% en primera vuelta, que la propia presidenta Yanine Áñez certifica y felicita. Entonces, ¿Y en qué se basa? Déjeme terminarle de explicar esto. Entrega el poder Yanine Áñez, llega al gobierno de nuevo el sistema dictatorial, recupera la dictadura todo el poder, y Evo Morales regresa inmediatamente a Bolivia. Y todos los cargos criminales que tenía, por masacres, por narcotráfico, por falsificación, por fraude electoral, inclusive por tráfico de menores y por pedofilia, desaparecen porque sus jueces hacen desaparecer y anulan esos procesos. Viene una elección, que es la elección que se ha celebrado el domingo pasado,
de elecciones de alcaldes y gobernadores en Bolivia, y Evo Morales y su régimen no pueden repetir el fraude electoral que hicieron en octubre del año pasado, porque el control es mucho más regional, es mucho más marcado. En cada municipio, en cada alcaldía, en cada comunidad, la gente controla su voto y tienen una gran derrota. Entonces, ahí viene. Toda esta historia explica la decisión del régimen castrochavista de Evo Morales de utilizar la metodología que conoce. Están haciendo lo que hicieron con Sánchez de Lozada para encubrir los crímenes de Evo Morales, están haciendo lo que hicieron el año 2008 y 2009 para aprobar su constitución. Este caso que presentan es muy parecido al caso denominado terrorismo, con el cual enjuiciaron a toda una comunidad en la ciudad más importante que se llama Santa Cruz de la Sierra. Este caso que arman con los fiscales del régimen, de la dictadura, con los jueces de la dictadura, dice que lo que pasó el 2019 fue un golpe de Estado, cosa que es una mentira absurda, absoluta, porque Evo Morales denuncia, están las grabaciones, el Congreso de la dictadura, su asamblea reconoce a Yanine Áñez, el Tribunal Constitucional de la dictadura reconoce 2 veces a Yanine Áñez, una vez cuando empieza y otra vez cuando le prorrogan el mandato para llegar hasta la elección, y ellos reciben el gobierno de Yanine Áñez y le agradecen y la reconocen como presidenta interina. Pero ahora que necesitan mecanismos para consolidar el fraude que quieren hacer en las elecciones municipales y regionales de gobernadores, y para llevar adelante un proceso de consolidación de la dictadura, como lo describe hoy día una serie de analistas que en la prensa internacional, han decidido reafirmar la dictadura y están utilizando la metodología de inventar juicios, utilizar los jueces infames del régimen, realizar procesos, y han encarcelado a Yanine Áñez, y la han encarcelado, además de todo lo que describo, rompiendo unos acuerdos que ellos han celebrado con Yanine Áñez, porque Yanine Áñez les ha permitido mantener la constitución de la dictadura, les ha permitido libertad, les ha dado impunidad creciente y les ha devuelto el poder, obviamente en el marco de acuerdos que Evo Morales y su régimen han decidido no cumplir, y con los cuales ahora la van a llevar a la cárcel. Ya la tienen detenida en la ciudad de La Paz, la han imputado por delitos de sedición, terrorismo y otros, y hay que defender a Yanine Áñez. Ha sido una mala presidenta, no ha cumplido con la transición, no le ha devuelto al pueblo boliviano la democracia, está pagando las consecuencias, pero le están violando sus derechos humanos. Están aplicándole a Yanine Áñez el mecanismo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, del Ecuador, de Correa, de la Bolivia de Evo Morales, de inventar acusaciones penales para destrozar a líderes, a personas, a ciudadanos, acusándolos en tribunales que son tribunales corruptos, donde no hay debido proceso legal, donde no hay imparcialidad, donde no hay presunción de inocencia, en un estado en el que no hay Estado de Derecho, violando los derechos humanos. Hay que defender a Yanine Áñez y a los bolivianos que hoy día están sufriendo las consecuencias de haber mantenido un Estado dictatorial, y que esto que sirva de ejemplo y de pie para que los bolivianos recuperemos la democracia en serio, y para que los pueblos latinoamericanos como la Argentina estén advertidos de lo que puede pasar. Se está repitiendo en Bolivia lo que ya ha pasado en Venezuela, lo que ya ha pasado en Nicaragua, de lo que está tratando de librarse el Ecuador, que tiene en días más una elección donde el correísmo castrochavista quiere retornar. El tema de Yanine Áñez es un tema de derechos humanos, de democracia, independientemente de lo malo o buen gobierno que haya hecho y de los acuerdos que haya pactado con el crimen organizado que representa Evo Morales y la dictadura castrochavista. Hoy día le están violando sus derechos humanos, hoy día son jueces parcializados, corruptos, jueces infames los que la quieren llevar a la cárcel por hechos que son falsos, que tratan de restablecer a plenitud un sistema de oprobio en Bolivia. Tomando en cuenta... Adelante tú, yo sigo en la próxima. Ok, que tomando en cuenta todo lo que usted ya ha descrito, ¿cuál es entonces el futuro que le depara a Yanine Áñez y a los otros ministros que mandaron a detener durante el fin de semana? Mira, yo creo que los van a meter a la cárcel en las próximas horas. Es el futuro que le deparó a Leopoldo López en Venezuela, es el futuro que hace como 50 años le deparó a
Armando Valladares en Cuba, es el futuro que hoy día tienen los dirigentes del grupo San Isidro en Cuba, porque los llevan al juzgado y los condenan, no hay defensa. Es lo que pasó con el gobernador Leopoldo Fernández en Bolivia, que estuvo más de 10 años en la cárcel bajo el régimen de Evo Morales. Es la persecución política que han sufrido el presidente Sánchez Lozada, sus ministros y su alto mando militar por más de una década. Los van a meter a la cárcel. Pero además de eso hay una larga lista porque han empezado a hacer detenciones de civiles, de jóvenes, líderes cívicos. Han detenido gente en Cochabamba que participó de la movilización cívica del 2019. Han detenido incluso técnicos que han denunciado el fraude electoral. Hay una larga lista de extorsión. Y en esa larga lista de extorsión el régimen hace dos cosas. Hay gente a la que mete a la cárcel o gente que se asusta y pasa a formar parte del exilio político. Bolivia ha tenido cerca de 1.300 exiliados políticos certificados por ACNUR. Cuando viene este gobierno de Yanine Áñez, que se creía que iba a ser de transición, esa cifra se ha reducido a la mitad, pero hoy día vuelve a tener cerca de 1.000 exiliados. Hay gente que no ha podido volver del exilio porque, entre otras cosas, Yanine Áñez no hizo nada para reponer el Estado de Derecho. Pero ahora hay gente que está saliendo al exilio. Gran parte del gabinete de Yanine Áñez está tratando de escapar de Bolivia y van a ser exiliados y refugiados políticos. Pero se está deteniendo a jóvenes y se está extorsionando a líderes políticos. Entonces, una de las cosas que logra la dictadura con esto es encarcelar y mandar a la gente al exilio. Pero la otra cosa que logra son acuerdos de oposición funcional. Toda la gente está pendiente, por ejemplo, si van a detener o no van a detener al líder cívico, hoy día candidato ganador de la elección a gobernador en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Si lo detienen, entonces Santa Cruz se quedará sin gobernador, será un problema muy grande, el pueblo se puede levantar y mandarán a la cárcel a Camacho. Yo no creo que eso va a suceder. Yo creo que van a pactar con Camacho para que él sea el opositor funcional que reemplace al gobernador opositor funcional que se llama Costas y que ha cogobernado con Evo Morales más de 10 años. Porque eso es lo que hacen, reclutan líderes, lo van a tratar de hacer con los alcaldes electos. Otro que tienen en la mira es el candidato que le dicen el Negro Arias, alcalde o candidato ganador de la alcaldía en La Paz, aunque todas las cifras de ganar o no ganar no están definidas porque las elecciones se han celebrado hace una semana y el Tribunal Electoral, manipulado por el régimen dictatorial, no ha elevado ningún resultado y están en cerca del 50% del cómputo. Entonces, el régimen hace dos cosas, o te manda a la cárcel o te obliga al exilio, o te convierte en opositor funcional, y eso sucede. Ustedes lo conocen en Venezuela, en Nicaragua, los países tienen que tener alcaldes, gobernadores, y mejor si hay alguno de oposición que se presta al juego de la funcionalidad, cosa que ha pasado en Bolivia, y les puedo dar ejemplos, el gobernador Costas en Santa Cruz, una cantidad de alcaldes que privilegian el servicio a su comunidad y su permanencia en el país para no ser perseguidos a costa de tolerar la dictadura y aceptar que eso es una pseudo-democracia. Sí. Doctor, fíjese, usted nos está hablando de que ahorita están deteniendo jóvenes en Santa Cruz, en Cochabamba, si mal no recuerdo, ahorita acaba de comentar. ¿Tiene cifra de cuántos jóvenes han sido detenidos en las últimas horas? Y si eso significa que en Bolivia vamos a empezar a ver un escenario también de presos políticos, como lo vemos claramente en Venezuela, donde ha habido picos de 3.000 presos políticos, ahora estamos hablando de 300, sin embargo, pues la cifra sí puede ser mayor, porque no todo está documentado, hay un subregistro. Y el caso de Nicaragua, que bueno, que también tiene una cantidad de presos políticos impresionante. Bolivia se encamina justamente a eso también, o sea, obviamente es la misma directriz de la izquierda, pues del socialismo del siglo XXI, pues tener a todos los que puedan ser opositores o representar realmente un peligro, pues llevarlos a la cárcel, o como dice usted también, llevarlos al exilio. Pero existe esa posibilidad y tiene el número exacto. El tema es el siguiente, en Bolivia existe una dictadura desde el año 2006, o sea, no es que no hay dictadura, es que han disfrazado de democracia la dictadura y le han contado al mundo que la elección de octubre del año pasado fue una elección democrática y la democracia se restauró. Esto que está sucediendo es la prueba de que la dictadura nunca se ha ido. La frase de que en el gobierno
de Yanine Áñez salió el dictador, pero no la dictadura, es absolutamente real. Para terminar una dictadura usted tiene que terminar su estructura jurídico-constitucional, tiene que juzgar los crímenes, no puede haber impunidad y tiene que terminar con el sistema de organización del Estado que han creado. Imagínese usted el régimen nazi con el Partido Nacional Socialista vigente y con la Constitución del Reich en plena vigencia. O sea, usted nunca termina esa dictadura, tiene que acabar con esa estructura. Y eso no ha pasado en Bolivia. O sea, lo que estamos viendo hoy día es la dictadura renovada, mostrando su verdadera cara, pero dictadura siempre ha existido. Y otra cosa, presos políticos siempre han habido. En Bolivia no han dejado de haber presos políticos y no han dejado de haber exiliados políticos, ni siquiera en los 11 meses del gobierno interino de Yanine Áñez. El gobernador de Pando, Leopoldo López, que es el preso político más insigne de Bolivia, porque lo tomaron preso estando en ejercicio de la gobernación y lo llevaron a una cárcel en La Paz cuando él ejercía en Cobija, en Pando, a miles de kilómetros, a más de 1000 kilómetros de distancia. Es el ejemplo concreto. Y en el gobierno de Yanine Áñez lo único que ha podido hacer ese gobernador es lograr libertad provisional, libertad condicional, y está tramitando cómo se deshace de los fallos, sentencias infames que la justicia dictatorial infame le ha creado. Hay una cantidad de gente, como el exgobernador de Tarija, Mario Cosío, que tiene condena del régimen, de los jueces del régimen dictatorial. Sigue siendo un perseguido y un amenazado político. Los exiliados no han regresado. Y ahora Yanine Áñez empieza a engrosar la lista de presos políticos. Yanine Áñez es presa política desde hace 2 días. Los ministros o exministros que han detenido son presos políticos. Los muchachos que han detenido en Cochabamba y Santa Cruz son presos políticos. O sea, lo que hay que hacer es empezar a contarlos, porque han sido presos políticos también en Bolivia, los miembros del alto mando militar del presidente Sánchez Lozada, que han sido, entre comillas, condenados a la cárcel por jueces infames, con sentencias infames, en este sistema del que hay que hablar un poco. Se llama la judicialización, la criminalización de la persecución política. En las dictaduras militares venía un carro de soldados y se llevaba al preso y era un preso político. En las dictaduras castrochavistas viene un juez, viene un fiscal, te acusa de un delito que nunca has cometido, te atribuyen los delitos de la dictadura, las infamias de ellos, te llevan a un tribunal que se presenta ante la opinión pública como tribunal de justicia, cuando en verdad es un proceso de un verdugo, no de un juez, que produce no una sentencia, sino un linchamiento, y ejecutan al ciudadano y le liquidan su reputación, terminan con su patrimonio y terminan con su libertad. Eso es parte de los crímenes de las dictaduras del castrochavismo que hoy día se están repitiendo en Bolivia porque ya han sucedido. A propósito de todo esto que usted está comentando, estuve leyendo un tuit de José Amalio Graterol, de 20 Venezuela, del partido de María Corina Machado, y él dijo esto exactamente: en Bolivia lo lógico era que los delincuentes que estuvieron en el poder por violadores de derechos humanos, corruptos y criminales, no se les tenía que permitir participar en elecciones, tenían que ser execrados e ilegalizados para participar. ¿Debe servir esto que está pasando en Bolivia como ejemplo a los opositores venezolanos que ya incluso están coqueteando un poco con el escenario electoral? Tiene que servir de ejemplo, pero sabe, no es el primer ejemplo. Hay ejemplos, malos ejemplos en la historia, y uno es el ejemplo de Nicaragua. Nicaragua es ocupada por el sandinismo y el sandinismo establece una dictadura. Entonces el pueblo se rebela, se establece una contraguerrilla y para evitar eso van a elecciones, para evitar que siga la guerra civil. Y las elecciones las gana doña Violeta de Chamorro. Pero para que ella tome el poder electoral, el dictador de ese momento, que es el de hoy día, Ortega, Daniel Ortega, pone una condición. Dice: yo tengo 3 puntos que quieren que entregue el gobierno. El primero, nosotros nos quedamos con todo lo que hemos robado, se llamaba la piñata, impunidad. Habían asaltado industrias, propiedades, se quedaron con eso. Lo segundo, las Fuerzas Armadas quedan bajo mi mando, bajo el mando de mi hermano, no se desarman. Y lo tercero,
nuestro partido sandinista queda como partido político legalizado. Y eso sucede el año 90. Y de esa manera se baja el dictador, pero no el sistema dictatorial en Nicaragua. Y cuando las condiciones se dan en el 2007, regresa a Ortega y ahí está. O sea, la lección esa de Nicaragua y la lección de Bolivia en los fallidos 11 meses de no transición con Yanine Áñez, quiere decir que para sacar la dictadura hay que terminar su estructura jurídico-constitucional, hay que responsabilizar y juzgar a los autores. No termina la dictadura con impunidad. Cuando hay impunidad no termina la dictadura, no se puede transformar a los criminales de la dictadura en actores políticos, donde otro mal ejemplo es el Tratado de Paz que llaman de Colombia, donde han convertido a los guerrilleros y narcotraficantes de las FARC en senadores y políticos por un mecanismo obviamente manipulado por Cuba con la alta traición de Juan Manuel Santos, que ha desconocido un referéndum en Colombia. ¿Ya? Y la tercera cosa que hay que aprender en este tema es que la recuperación de la democracia solo es posible reponiendo las instituciones de la República. ¿Qué quiere decir los elementos esenciales de la democracia? Respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, división e independencia de poderes, voto universal para elecciones libres y limpias, libre asociación política, libertad de prensa. Si esos elementos no se reponen en un proceso que se llama república, con control, con responsabilidad, con mecanismos que impidan la permanencia indefinidamente en el poder, la dictadura reaparece en cualquier momento. En Bolivia hemos vivido 11 meses de una fantasía en la que alguna gente se creía que estábamos volviendo a la democracia, cuando en verdad lo que estábamos haciendo, lo que hicieron en el gobierno de Yanine Áñez, fue preparar el retorno más duro de una dictadura que, manejada por Cuba y Venezuela, hoy día ha empezado a mostrar cómo se oprime de nuevo al pueblo boliviano, y ha empezado, mire las cosas de la historia, qué triste, sacrificando a la persona que tuvo en sus manos la posibilidad de hacer una transición. Sí, es una gran lección. Sí, doctor, digamos que el pecado capital de Yanine Áñez fue pues ser inocente. ¿Acaso entró allí inocencia o simplemente trató de, por política, tratar de establecer acuerdos que finalmente pues llevaron a esto? O sea, una prueba de que con los criminales no se pacta. Mire, yo creo que independientemente de los errores que haya cometido y el mal gobierno que hizo, no produjo el resultado de la transición a la democracia. Recibir el gobierno de un dictador que renuncia y devolverle el gobierno al títere del dictador es un fracaso total. Esa es una cosa, eso no es transición, eso es continuismo. Pero independientemente de lo mal que haya hecho Yanine en su presidencia, hoy día le están violando sus derechos humanos. Hoy día es el sujeto y el objeto de la aplicación de las medidas dictatoriales más criminales y más repudiables de parte del régimen castrochavista de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. Hoy día es una mujer boliviana a la que le están violentando su derecho de presunción de inocencia, de defensa en juicio, de igualdad jurídica, de debido proceso legal, de juez imparcial. Hoy día Yanine Áñez y la gente que está detenida, acusada o perseguida por ese tema representa el acto criminal de la dictadura castrochavista en Bolivia de Luis Arce Catacora y Evo Morales, demostrar que no existe Estado de Derecho, que no existe división e independencia de poderes y que se usa la justicia como un mecanismo de persecución política. Olvídense de lo bien o mal que hizo Yanine Áñez, la historia está ahí para juzgar. Esto que está sucediendo es un acto criminal de una dictadura y nos tiene que mostrar dos cosas nada más. Bolivia es una dictadura del castrochavismo que está siendo operada por Cuba y Venezuela. Y segundo, Bolivia es un país con presos políticos, con perseguidos políticos y con exiliados políticos, y el mundo lo tiene que reconocer así. No puede ser que se siga tratando al régimen de Arce Catacora y Evo Morales como una democracia en este escenario. Pero ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Que siempre los ciudadanos terminan eligiendo
a gobiernos así como a Ortega, los eligen una vez más, eligen en Argentina a Fernández, Alberto Fernández, y en este caso en Bolivia se decantan nuevamente por Luis Arce, el candidato de Evo Morales. ¿Qué es lo que sucede en Latinoamérica? Decir elegir es un error. Los sistemas electorales en las Américas han sido adulterados por el castrochavismo para producir mayorías con minorías relativas y para falsificar. Lo de octubre del año pasado que le da la presidencia a Arce Catacora en Bolivia es un fraude colosal. Que el momento en que se investigue el padrón electoral de Bolivia, que lo están ocultando hasta ahora, va a quedar en evidencia. O sea, eso es un crimen. Ese no es un presidente legítimo, será un presidente legal por la forma del fraude. En Nicaragua lo mismo. En Nicaragua, ¿de qué elección me está hablando? Si la característica del sistema castrochavista es que ellos convierten las votaciones en la coartada para simular democracia y forman esto que se llama dictaduras electoralistas. Y una dictadura electoralista como la de Bolivia, como la de Nicaragua, como la de Venezuela, como la propia Cuba, tiene como característica que el pueblo vota pero no elige. La gente va a votar, le sacan foto y el resultado es el que quiere el régimen. ¿O usted cree que las elecciones tan repetidas en Venezuela son limpias y que se puede decir desde el exterior que los venezolanos han elegido? ¿Por qué los venezolanos han elegido a Maduro? Nunca lo han elegido. Si usted se fija, Maduro no tiene ni el 10% de respaldo popular en Venezuela. Si usted le pregunta al pueblo cubano, el régimen castrista no llega al 5% de respaldo. En Bolivia, Evo Morales y Arce Catacora y su régimen no llegan al 20% de respaldo. En la elección que se acaba de producir en el Ecuador, todo el correísmo, el castrochavismo con Araúz ha llegado al 32%. ¿Cuál ha sido el porcentaje que ha tenido Fernández y Kirchner en la Argentina? Un porcentaje minoritario, establecido en base al cambio de la Constitución que hizo Kirchner, diciendo que se puede ganar una elección cuando tienes 40% de votos. O sea, han trastocado todo el sistema y América Latina está bajo esta amenaza, primero porque su sistema institucional de democracia ha sido violentado en diferentes países y segundo porque hay una conspiración transnacional liderada por Cuba y Venezuela, financiada con recursos del narcotráfico y el terrorismo a través del brazo que se llama el Foro de Sao Paulo, que desestabiliza la región. Si no, mire Chile en el 2019, el golpe de Estado contra Lenín Moreno en Ecuador y lo mismo que ha pasado en Bolivia. Y lo que está pasando en Colombia con el rearme de las FARC de Venezuela y las amenazas que hay en el Perú y la guerrilla en el Paraguay y la subversión en el Brasil. O sea, estamos hablando de que hay una conspiración reiteradamente denunciada contra la democracia en América Latina y en América en general, que está liderada por Cuba y que busca el soporte de todos los enemigos de la región y la democracia como China, Rusia y sobre todo Irán. Pero esos son otros temas. O sea que podemos hablar otro día. Plantear un escenario electoral para Venezuela no es una salida entonces. Depende cómo lo hagan. Si plantea un escenario electoral en Venezuela con un padrón electoral limpio, sin la participación de los criminales, ¿ustedes aceptarían que Maduro sea candidato? ¿Ustedes aceptarían que el entorno de Maduro o el partido de Chávez sea un partido legalizado para esas elecciones? ¿Ustedes aceptarían que esa gente que se ha robado Venezuela entera y que tiene cualquier cantidad de dinero proveniente del crimen use ese dinero para ganar elecciones? Entonces, eso es lo que se tiene que ver, porque hay cuestiones que hacen desaparecer los elementos esenciales de la democracia y una de esas es que los criminales no pueden estar en política. Y los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, con Evo Morales y Arce Catacora, son crimen organizado, no son política. Y si vamos a tener que reconocer a los criminales como actores políticos, como parte del proceso de retorno a la democracia, no vamos a retornar nunca a la democracia y el ejemplo que estamos viendo en Bolivia hoy día es una prueba. Doctor, regresemos a Bolivia, disculpe, retomemos el tema otra vez a Bolivia. Interesantísimo lo que nos depara Venezuela, pero volvamos a hablar de qué va a pasar con Bolivia, qué se espera para Bolivia en las próximas horas. ¿Va a ser viable que la OEA, la Unión Europea,
y pues la ONU, como lo ha pedido la propia expresidenta Yanine Áñez, pues de alguna manera tengan algún peso para garantizar entonces que se le respeten allá los derechos humanos y garantizar que pues que salga en libertad y que cese un poco esta persecución. Eso en un primer término, digamos, en un escenario inmediato, pero a mediano y largo plazo, doctor, ¿qué le espera a Bolivia? Bolivia solo tiene la alternativa de que se consolide la dictadura, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, y dure indeterminadamente, o recuperar la república y la democracia. Y el pueblo boliviano, pese a los grandes contratiempos que hemos sufrido, sigue luchando. Bolivia quiere república y democracia. Bolivia quiere rendición de cuentas. Bolivia no quiere impunidad. Bolivia desprecia a Evo Morales. Ustedes vean en las redes sociales, ayer se ha subido un avión y se ha tenido que bajar porque los pasajeros le han dicho todas las características que tiene, que es un criminal, que es un ladrón, que es un pedófilo, y lo han despreciado y ha tenido que abandonar el avión. Es lo mismo que si Maduro se subiera a un avión de pasajeros en Venezuela, o si se le ocurriera al dictador Castro o a su títere Díaz Canel hacer lo propio. O sea, esta gente vive en sus búnkers y vive protegida por la fuerza, son regímenes de fuerza, son detentadores ilegales del poder. Entonces, lo que le espera a Bolivia es recuperar su democracia y su república, y vamos a apoyar y vamos a respaldar en eso. Y este punto del enjuiciamiento ilegal de la expresidenta Yanine Áñez es un punto de quiebre, porque vamos a ver crecer el número de presos políticos o vamos a recuperar lo que hay que recuperar en Bolivia: Estado de Derecho, independencia del Poder Judicial, división e independencia de poderes. Y eso solo sucede si el régimen se va y si se restaura la Constitución de la República de Bolivia. Eso es lo de Bolivia, pero es el mismo desafío que tiene Venezuela, que tiene Nicaragua, que tiene Cuba. Es la amenaza que tiene el Ecuador en la elección próxima del 11 de marzo, donde tiene que escoger entre el correísmo con el candidato títere de Rafael Correa del castrochavismo, o tiene que escoger entre proseguir con un proceso de transición porque la democracia no está totalmente recuperada. Y es la amenaza que tiene Argentina, donde Fernández y Kirchner han convertido a la Argentina en el brazo de manipulación de Cuba y Venezuela del castrochavismo, que está tratando de romper la independencia del Poder Judicial para darle impunidad a Cristina Kirchner y para tener el control del poder total y hacer como en Venezuela, como en Bolivia, esto que está pasando. O sea, no son procesos aislados. La receta que hoy día están aplicando en Bolivia, que ya fue aplicada con anterioridad en la propia Bolivia, es algo que se ha hecho y se está haciendo habitualmente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Es lo que quieren hacer en la Argentina y que en algún momento lo hicieron en la Argentina contra los militares de la denominada Guerra Sucia, con tribunales especiales y con un sistema de juzgamiento absolutamente al margen del respeto del debido proceso. Sabemos que usted es un hombre bastante activo con respecto a todo lo que sucede en América Latina y con estos temas. ¿Qué va a hacer el doctor Sánchez Berzaín como boliviano para apoyar a la expresidenta Yanine Áñez y a sus ministros y al pueblo de Bolivia? ¿Qué va a hacer en los próximos días usted? Yo acabo de escribir una columna que se publica hoy día, donde sostengo resumidamente todo lo que le acabo de explicar. Y estoy promoviendo la denuncia del hecho de que Yanine Áñez es una presa política, de que hay que defender y hay que proteger el derecho de estos bolivianos que hoy día están siendo sometidos a un proceso de linchamiento, porque eso no es un proceso judicial, por un grupo de verdugos que no son jueces, son verdugos, que dependen de un poder criminal que se llama la dictadura en Bolivia. Yo voy a seguir luchando incesantemente con esto. Hoy día los nombres son Yanine Áñez y otros nombres. Hace unos meses eran otras personas, pero la lucha sigue porque el oprobio y el crimen organizado sigue detentando el poder político y sigue manejando la justicia para victimar inocentes, para asesinarles la reputación y para hacer creer al mundo de que ellos son un sistema
respetable cuando en verdad son crimen organizado, narcotráfico y terrorismo detentando el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Bueno, doctor, muy pues, esclarecedor toda la explicación que nos viene dando. Yo creo que hemos agotado un poco el tiempo ya. Muchas gracias, sí, ya les iba a decir que hay que partir porque se nos ha ido el tiempo. Gracias, sí, las felicito por el programa. Quisiéramos tener oportunidad, pero como de 1 hora aproximadamente para que hablemos en profundidad de todo lo que va pasando en América Latina. Empecemos a hacer una revisión de todo lo que ha pasado, porque usted es una persona con una visión muy esclarecedora, muy completa, integral, y que además tiene información precisa de cada país, y a la gente a veces esos detalles les falta entender esos otros procesos, lo que sucedió, justamente lo que usted señalaba, lo que sucedió en Nicaragua, cómo esas mismas fórmulas, porque todo lo que viene haciendo, digamos, el socialismo del siglo XXI extendido por América Latina, son recetas y son fórmulas que ya han aplicado, y cada paso que dan ya lo han probado. Entonces, a veces la gente olvida eso, y es bueno recordárselo, y es bueno sacarles cada detalle, decirle, esto fue lo que pasó en tal fecha, de esta manera actuaron, y se ha repetido de tal y tal forma en tales países, para que los ciudadanos pues traten de estar más atentos y defender más su proceso de libertad, más allá de la democracia, su proceso de libertad. Con mucho gusto, no más allá de la democracia, porque lo primero que hay que entender es que estamos frente a una organización transnacional de crimen organizado, liderada por Cuba, con su base principal en Venezuela, integrada por Nicaragua y por Bolivia, apoyada por el gobierno Fernández Kirchner de la Argentina. Son una organización. Tienen esquema, tienen planes, tienen contacto permanente, se cooperan entre ellos, tienen una cantidad de aliados. O sea, el primer error es tratar de considerar los temas localmente, decir, mira, Bolivia hoy día, ¿qué está pasando en Bolivia? Está pasando lo que ya pasó en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba, que están enjuiciando a los muchachos y a los artistas de San Isidro. Está sucediendo lo que están haciendo en la Argentina, donde quieren liquidar a los tribunales federales de la Corte Suprema para generarle impunidad a Cristina Kirchner, como tiene impunidad Evo Morales en Bolivia. O sea, es lo mismo. O sea que cuando usted quiera hacemos la entrevista, y mientras tanto las saludo y las felicito por el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en contacto con The Latam Post y CIMA 360. Gracias, hasta luego. Hasta luego.